Hace ya mucho tiempo que no me emociono con la salida de nuevos juegos. Es como si fuese... Oh, mira, ya va a salir este juego. Y ya, pero tenía fe que dos juegos de los cuales llevo esperando literalmente años salieran este 2025. Uno de ellos desapareció y la muy puta va a salir en 2026. Pero había otro juego que llevaba 7 años en desarrollo y se decía que iba a salir el 4 de septiembre. ¿El 4 de septiembre? Pero eso es hoy. Ya ha llegado. Finalmente está aquí. Por fin podemos jugar al Silksong. ¡Oh yeah, baby! Parece que no podremos jugarlo porque Steam se cayó. Gráficamente, Dios mío, no hay palabras que describan la eyaculación que tuve al ver por primera vez esos gráficos. Sinceramente estoy un poco cansado de los juegos altamente realistas. Prefiero una y mil veces que los videojuegos posean un apartado artístico hermoso a gráficos que no se diferencian entre ellos. Yo creo que es muy poco el haber pagado $10 por este juegazo. ¿Qué quieres, Team Cherry? ¿Quieres que te dé mi culo? ¡Sí! Yo ya tenía listos mis $20 para poder pagarlo. Y salió mucho más barato que... tu hermano. Este juego no vale $20. Ahora todos los juegos salen a 80 y este juego decide salir lo más barato posible. E inclusive la comunidad pirata ha tomado la decisión de no piratear el juego. Así que si decides piratear el Silksong, te deseo todo el mal del mundo. Cada zona del Silksong es diferente una de la otra. Cada parte de este juego es una obra de arte. El aspecto decadente que presentan las ciudades y los detalles de la naturaleza masiva. Son mundos totalmente distintos, que contienen secretos, personajes carismáticos y... putos voces. Lo bueno del Silksong es que tiene partes de rejugabilidad en las que tú dices, ok, luego vuelvo por esto. Eso hace que el juego dure más de manera natural. Algunos juegos te intentarán vender 50 horas de gameplay y la mayoría son cosas estúpidas. Silksong no necesita alargar con contenido y te vende contexto de su mundo. El tema es que no hay tiempo para volver a la otra puta parte del mapa, pero para eso tenemos a esta bestia. Sirve como un transporte en ciertas partes, pero para desbloquear la zona donde vas a poder teletransportarte entre zonas, debes pagar un pequeñísimo precio. Y eso no sería problema si es que no las pierdes cada vez que mueres. La historia, digamos que sirve para un PDF. Porque si bien es muy interesante el lore, la mayoría lo va a jugar por la dificultad o por el ambiente. Pero eso también debe ser acompañado de una música hermosa. Para eso, quiero que conozcan a Christopher Larkin. Este hombre es el compositor de Hollow Knight e hizo un excelente trabajo. Pero ahora se bajó los pantalones, puso el pene en la mesa e hizo una obra de arte. En un momento Chill estaba caminando por el mundo escuchando música. Estaba tan relajado que me quedé dormido. La música no solo sirve de fondo porque se ve bonito, sirve para contarte una historia. Sabe exactamente cuándo hay momentos de relax y sabe cuándo toca ponerte vaselina en el ano. Ya lo dije, este juego no es difícil. No, en serio. Silksong requiere tu total atención. Cualquier despiste o error estúpido puede que pierdas una vida, inclusive que mueras. Y a veces pasa que estás muy tilteado y terminas cerrando una y otra vez la puta. Ahora bien, si quieres jugar este juego te recomendaría que pruebes primero el Hollow Knight. No es que sea mejor que el Silksong, solo que la curva de aprendizaje es más gradual. Silksong supone que ya has jugado a Hollow Knight, y eso se nota tanto en la dificultad de los enemigos como en los momentos del plataformeo. Tengo que admitir que prefiero una y mil veces estar arrancándome los huevos con un boss que saltando para llegar a un punto en específico. Es mucho más difícil ir de un punto A al punto B que los bosses en sí. Los patrones de los enemigos son fáciles de aprender, pero si te atacan en grupo, tienes que entrar en la zona o te la van a meter con todo y pelos. ¡Sí! ¡Sí! Hablemos de los bancos. ¡Ay, los bancos! A pesar de haber más que el Hollow Knight, es mucho más difícil en las primeras horas de bloquearlos. Esto es por escaso dinero. Por ejemplo, llegas a uno y no tiene rosarios. Ahora tienes dos opciones: replantearte tu vida y tirarte al vacío, o ir a matar enemigos para recolectar rosarios. Pero tienes la probabilidad de que estos hijos de puta te terminen matando. Y cuando crees que no te van a cobrar, luego llegas y... pues... ni modo, a tocar guitarra. Mucha gente ha probado el Silksong por moda y se han estancado porque lo probaron por miedo a ser rechazados o no ser parte de la conversación. Se quejaron con Team Cherry y agradezco que hayan respondido a la comunidad. Hay empresas que con suerte escuchan a sus fans, pero lo volvieron un poco más fácil. A mí me gustaba sufrir y no me parece justo que por un par de críticas, obviamente las críticas con sentido, porque a Hornet sí se le puede ver desnuda, modifiquen la dificultad. El sentimiento de satisfacción por haber matado a un boss no lo tiene otros juegos. Diría que los Souls, pero todavía no los he jugado todos. Pero volvamos a lo que veníamos. Si dices, este juego es muy difícil, cállate y anda a jugar al puto Lego Fortnite, ¿quieres?